¿Qué onda, ma? ¿Cómo andas? Hola, hijo. Bien, ¿y tú? Pues bien, mira, aquí echando Echando chela. chela. Mira, se vino tu portavasos. Ok. Mm. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue este fin de semana? Muy bien, pues estuve en la playita. Yo también, yo también. Estuvimos, nada más que no tuvimos tiempo de grabar De nada. grabar allá, ¿verdad? Ni nada. Ujú. Oye, la otra vez nos quedamos con una espinita todavía de las clases medias y todo esto. Y nos pusimos a leer un poco ahí en el INEGI, ¿no? Ajá, sí. Sacamos un poco de las clases medias. ¿Cómo viste el texto ese que leímos definiendo la clase media, por ejemplo? Porque el texto que leímos se trata de definir la clase media en México. Pues según el INEGI, la mayoría casi somos clase media. Incluso, según lo que yo entendí, la clase más en extrema pobreza No existe en no México, ¿verdad? existe. Oye, vimos que la pobreza es como Es la un clase media baja. bueno, bueno, la clase media baja, según el INEGI, Ajá. es la clase, bueno, media baja, hay una clase baja. La clase baja es la que todavía tiene acceso, por ejemplo, a una vivienda, no importa de cómo le hagan en esas cuestiones, pero tienen una casa ¿Cuál? propia. La media baja. No, la clase baja. Ah, la clase baja. Sí, sí, sí. En la que todavía, por ejemplo, pues según el INEGI viven varias generaciones de familias Ujú. y pues lógicamente pues también en la parte rural no existe la clase alta, existe de la clase media hacia abajo. Entonces creo que el INEGI está maquillando muy, muy fuerte Sí, como que la clase sus más baja no la toman en cuenta para, la pobreza extrema, ajá, ¿no? O sea, para que de hecho, no el mundo no se dé cuenta de cómo de estamos cómo en está México. México, ¿no? Y Ajá, es la institución que, que que, ajá, debería que da de. los datos hacia el mundo Ujú. exterior también. Sí. Entonces está muy, muy maquillado. Entonces sí es como, caray, como que ya desaparecieron a los pobres, ya no hay pobres, y el pejidente dice que quiere hacer una nueva. No, escuché a López Dóriga decir que quiere crear una nueva Nuevo clase estrato media, social. una nueva clase media. Ah, Cuando dice más bien que quiere sacar más bien a los pobres para añadirlos o adherirlos a la clase media, ¿no? ujú. En lugar De de la expandir los pobres, clase más bien quitar a más los baja. pobres en este Ujú. caso, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Crees que en estos seis años que le tocaron se avance bastante, pues? O sea, ya sabemos que no se va a lograr el cambio así en estos 6 años, pero va a dejar el precedente para que pueda seguir Pues sí, este país creciendo hacia una mejora, hacia un bienestar. si llega otro presidente y vuelve y tiene los mismos ideales de López Obrador, puede que sí, poco a poquito, no va a ser rápido porque para llegar, si de la clase media baja para llegar a la media y de la media a la alta también es un buen paso. No, de la media a la alta, Entonces, de la media a la alta es casi por ejemplo, imposible. el que aspire de la media baja a la media, pues sí necesitamos mucho Pues austeridad y trabajo, austeridad, pues se sobre todo necesita, también, ahí se necesita. porque para tener una casa, pues, o tener un carro, necesitas una clase de media baja, pues sí necesita mucha austeridad. Oye, antes que nada, ¿te acuerdas que platicamos con Jafid? Jafid es mi Ah, hermano. sí. Y nos dice que pues no vemos muchas cosas, ¿no? Y sí es cierto, más bien, o sea, y como todos, ¿no? Hay cosas que yo no veo, hay cosas que mi mamá no ve, hay cosas que me hace ver ella, hay cosas que me dice que le hago ver.
Y yo creo que desde el primer programa dijimos que son nuestras opiniones y son a modo de nuestras experiencias, ¿no? Entonces sabemos que la realidad es mucho más allá de nosotros, o sea, nos rebasa, ¿no? Incluso a veces no comprendemos nosotros mismos lo que pasa o lo que es la realidad. Sin embargo, nosotros en nuestro ejercicio este de opinar y ver desde nuestras experiencias, es tratar también como, no de abrirle los ojos, sino pues hacerse preguntar, ¿no? Hacerse dudar a las personas en qué momento o en qué situación vivimos, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Antes. Pero hay que dejar claro esto porque nosotros no somos la verdad, como habíamos dicho, y recibimos también comentarios desde donde sea, desde cualquier punto de vista, los vamos a atender y vamos a tratar también de ver la convergencia en esos puntos de vista, ¿no? No somos, no estamos ni cerrados ni tapados a otras opiniones, ¿no? No, sí, exactamente. Nos tienen que decir también en qué estamos mal o si tenemos que investigar más, lo hacemos. Por ejemplo, yo pienso que en la condición en que se nace es un factor muy importante para determinar el futuro de las personas. Porque las personas necesitan dinero para poder ascender a la escuela, a cualquier cosa. Y hay personas como la clase media o media baja, que ya por traer un celular bueno, no sé, un iPhone, ya se sienten acá como de la media o no sé, de la Pues media tratan de ascender alta. a un nivel más arriba, ¿no? De su estrato social. Incluso estábamos leyendo que hay... Ay, Javi me va a decir algo, vas a ver. Está bien que nos Pero es comente que es incluso. cierto. Es que, por ejemplo, también estábamos viendo que no solamente el ingreso es lo que determina la clase a la que perteneces, ¿no? Ajá. Sí estábamos viendo que para el INEGI, y es lo que comento, ¿no? Es parte de ese maquillar Oh, sí, si tienes sí, televisión, sí, ajá. computadora, Si tienes cuántos focos tienes. licenciatura, dependiendo del Ujú. jefe de familia en qué trabaje, te ascienden a algún nivel o te determinan tu nivel socioeconómico. Entonces, Aunque hayas batallado mucho para tener ese nivel ese nivel. ¿sí? Sí, sí, como decíamos hace rato, ¿no? Hablando de esta división y este tema en boga, ¿no? En el que se enfrascaron muchas personas en la clase media. Incluso publiqué algo ahí en Facebook de un artículo del New York Times en el que dicen, y claro, eso es desde allá, desde Estados Unidos, ¿no? La clase media, según ellos, aquí en México es una persona que gana de 64,000 pesos para arriba. Uy, no. La clase media baja, pues yo supongo que unos 30,000 a los 64,000, no estoy seguro, ¿no? Pero para pertenecer a la clase media tienes que ganar, según el mundo, ¿no? Porque el New York Times representa los intereses mundiales también. Pues no han Es, venido, yo creo. exacto, ¿no? Y vi que solo el 12% de las familias en México ganan ese salario entre las Ujú. cuatro personas teniendo en cuenta que en Y entre México, las cuatro. ajá, y entre las cuatro Oh. personas, bueno, o sea, las cuatro personas puede que el jefe de familia gane los 64,000, ¿no? Puede que entre los dos ganen los 64,000, o puede que cuando los niños o Los los sesenta hijos y cuatro crecen, mil, bueno, o los sí. hijos crecen, aportan para que en ese hogar se gane esa cantidad. Ujú. Pero solo el 12% de los mexicanos ganan esa cantidad en México, o de esas cantidades Pues para es muy arriba. poco, muy pocos. Es cuando dices el 12%. Y sabemos que la De, clase alta es mucho menor, ujú,
porque es donde creo que como 33 familias son las que dominan como todo el imperio económico aquí en México, ¿no? El imperio económico, las palabras. ¿Qué sería el 2%? No, De 13, todos los, no, 13, de todos los no, 13 mexicanos. familias han de ser 0.0003% de los mexicanos, contando que somos 130 millones, casi 130 millones de mexicanos, ¿no? No, Aquí en el país. Me fui mal, Entonces, me fui grande. entonces sí, yo creo que tenemos que, como son muchas variables las que hacen a una clase, Ujú. en este caso estamos Sí. hablando de la clase media, que es la que se está peleando, ahora ya toda Ahora todos dividida. quieren ser clase media. Sí, todos somos clase media. Según el Y INEGI según somos, el INEGI, según sí. el INEGI somos el Ujú. 42% de la población clase media. ¿Y la otra mitad? No, ¿Qué pues es? no, Ok. y el otro 40 y tantos por ciento, 47, 48, 47% más o menos, Ajá. 46, pobre o clases bajas, ya clases más bajas, Ujú. ¿no? Y el 2 punto y tanto por ciento es la clase alta. Entonces, como hay muchas variables, o no sé, por ejemplo, te vas a colonias más populares, en las que, y me refiero a más populares que esta en donde estamos ahorita nosotros, en las que también tienen su computadora, tienen su carro, tienen sus estéreos, tienen su televisión. Probablemente el padre o el jefe de familia también tiene una licenciatura. Hay veces que no la ejercen, ¿no? Ujú. Sin embargo, por todos esos elementos pertenecen a la clase media según el INEGI. Pero según el artículo del New York Times, ahorita lo pongo ahí en los comentarios quién escribió ese artículo. Según eso, nada más 12% de las familias en México, entonces es Son más de la de población. la clase Es más alta. población, pero es 12% de los hogares. No, es clase media. No. Entonces menos la clase alta. Entonces ¿Cuántos serán de la clase alta? Pues ahorita, híjole, no sé, no sabría decir. 3%. Te digo, si más o menos son 33 familias las verdaderamente las clase alta verdadera. Ujú. Pues te digo, yo creo que ha de ser el 0.003%. Y me estoy yendo grande, yo creo, ¿no? Entonces, hay que tener más bien lo que nosotros queremos, creo, es tomar conciencia de que todos somos mexicanos, ¿no? Y todos luchamos o todos queremos luchar porque este país salga, Adelante. pues adelante, Y exactamente. también hay que aspirar, así tenemos que aspirar a tener mejores viviendas, mejores condiciones de vida, pero no ser aspiracionistas, como dice el presidente, que los aspiracionistas, pues ellos pasan o sea, suben a como dé lugar y como sea. Pisoteando el de Pisoteando a arriba los y el de demás. abajo, ¿no? Ajá. Ahí están estafadores, Sí, están... o sea, no les importa cómo, pero quieren tener más. Hace rato hablábamos de estas personas que de repente, pues como es, ¿no? Se endeudan, nos endeudamos por tener algo y es válido, Y ¿no? vienes Porque pagando. si no nunca tenemos nada. Pues También sí, hablábamos sí, también eso. con Daniel, Ujú. otro de mis hermanos, que dice, pues es que si no me endeudo no tengo. Sí, pero La diferencia, yo creo, la diferencia radica, yo creo, no sé cómo la ves tú, en que lo que dijo él, si no me endeudo, no tengo. Sin embargo, él no dijo, si no me endeudo, no presumo. Ay, pues en creo realidad que, no lo dijo así. no, por eso te digo, Ujú. no es lo mismo como dices, ¿no? Como dices, el aspirar a tener un bienestar en tu O familia. por ejemplo, necesitar un vehículo porque ya no es un lujo así también para nosotros. Hay que trasladarse distancias muy largas para poder llegar a tu trabajo, para poder llegar a X lugar.
Entonces, el poder tener un transporte que te lleve más rápido, pues yo Oye, creo que no, está es bien. bueno, sí, Ujú. y para desgracia de nosotros, o sea, el salario que se maneja en México, el poder adquisitivo, no da para poder pagar algo de contado. Pues En el no. regular de las personas, en la mayoría de las personas. Ujú. Creo que en algún punto lo comenta este artículo, tenemos como ídolo la clase media. En su texto dice que la mayoría de México es clases más bajas, ¿no? Ujú. Que eso es un ídolo, es aspirar a ese punto. Creo que en algún punto nos equivocamos los mexicanos al pensar que porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos tenemos esta oportunidad de ver un poco más allá, de saber que hay más allá y poder aspirar a ese bienestar, nos coloca por ser mayoría, nos coloca en la clase media. Ujú. Creo que no es así. Entonces, o sea, por ser mayoría no nos coloca en ese punto. Creo que el consumismo es lo que nos colocó Ándale. es lo que nos colocó en esa disyuntiva de querer ser, por si no eres clase alta, por lo menos ser Pues sí, clase media. ¿qué me Nos importa si da, no tengo de comer en mi sí, es que casa un bistec, nos da pero vergüenza decir traigo un buen un buen celular? celular, unos buenos Ujú. Levi's, unas buenas Calvin Klein, Ajá. o sea, que seguimos pagando durante Pero eso meses, porque nos lo han ido programando, programando para bueno, que nos sea. inyectan, Ajá. se llama la aguja hipodérmica, ese tipo de consumismo en el que nos meten y nos meten y nos meten la idea de seguir comprando y comprar cosas caras, ni siquiera es Ajá. como lo necesario que necesitamos, ¿no? Es querer dejarnos o olvidarnos o hasta que nos dé vergüenza de dónde somos o qué Ajá. somos. Ándale. Nos da vergüenza decir, pues soy clase baja. Ujú. O sea, por ejemplo, pues yo creo que entre tú y yo no ganamos los 64,000 pesos. No, hombre, no. Y No. somos ahorita quienes habitamos Somos esta casa. clase media baja. Media baja ajá. Y nos colocan en la media. Y los colocan en la Ajá. media porque tenemos acceso a un Porque tenemos poquito. televisión, pues tenemos que tener un Porque, celular. ¿Y por qué tenemos televisión? Y por qué nos clasifican así? Porque necesitamos consumir. Ándale. Sí, eso es lo que pretenden las grandes empresarios o con sus anuncios y todo eso que te están. Sí, Enjaularnos en una consume, clase. consume, consume, porque tú así consumiendo estás aportando Está bien a la economía. está bien que el dinero fluya. Sí. Está perfecto. Ujú. De hecho, de eso se trata la economía, que el dinero fluya, que tú gastes para que después esa empresa misma genere más empleos, genere Ajá. lo que es Está bien, sí, la pero a economía veces buena. nos llenan tanto la cabeza de que tienes que comprar eso y lo compramos aunque no tengamos dinero, aunque nos endeudemos. Oye, traemos, y esto es general, ¿no? A veces traemos cosas que no podemos pagar. Que las tenemos que regresar. Ahí están las drogas de Coppel o las drogas de Electra o las drogas de cualquiera de estas tiendas que duras años en pagarlas. Ni una casa de Infonavit, yo creo. No, Bueno, no. no, también también lo de Infonavit, eso pues es un interés social y ahí duras, pues creo que 10 años. Ay, no. Yo duré, ¿cuánto duré? Como 14 años. Como 14 años 15 pagando 15 un años, 14 años. departamento. Un departamento de 300,000 pesos, Ajá. 400,000 pesos. Pues pagué ese 600,000 pesos. Que si yo los hubiera tenido, pues hubiera al chas, ¿verdad? Y eso no es aspiracionista, eso es tener algo para tu Aspirar a tener patrimonio, es tu algo, pues patrimonio y sí. necesitas, en la vida necesitas tener cosas para sentirse incluso seguro. Ajá. En la cuestión esta de que ay, no necesitas nada para vivir y te sientes muy individualista, ni en el bosque se es así.
Porque Ahí en el bosque, necesitas una buena casa de campaña para no, que no pues te es que, vayan a pues es que llegar en el los... mismo, es que en el mismo bosque vives en un ecosistema en el que no solamente piensas en ti. Ujú. Entonces, sí necesitamos también, o sea, todo este embrollo, todo este debate sobre la clase media es parte de la división, claro, ¿no? Es divide y vencerás. Entonces, mientras más separados y más divididos estemos, nos van a tener luchando. Ujú. Y es lo que quieren ellos, porque entre más divididos están, pues agarran más parte de su pastel. O Sí, del pastel que sí. significa en este caso México, ¿no? Perdón. Ujú. Entonces, necesitamos ver que todos vamos hacia el mismo rumbo. No podemos, según yo, no podemos en México o como mexicanos dividirnos entre ricos, pobres y más pobres. Porque pues ya vimos que según el New York Times, pues clase media no hay mucha, ¿no? Y según el INEGI, pues desapareció a los pobres. Según el Pues por lo INEGI, que leímos, hace sí. rato, hace rato iba a decir esto, según el INEGI, la pobreza es solamente una condición de cuando la clase baja tiene alguna emergencia o algún desastre económico, una crisis en el país, como en este caso la pandemia, que roza en esas situaciones en las que pues prefiero comprar la medicina que comprar la comida. Pues Entonces, sí. yo creo que más bien Pero a veces aquí ni en medicina ni México, comida. aquí en México no hay Mejor muchísima van a buscar población. a los curanderos. Por ejemplo, Ujú. por ejemplo, la otra vez estábamos hablando de eso, ¿no? Entonces, sí creo que, bueno, el programa pasado también lo dedicamos un poco a esto de la clase media, ¿no? Pero hablábamos un poco más visceral. Yo creo que debemos de entender que todos somos mexicanos y al igual que el empresario, la cosa aquí es crear la conciencia también de esa persona que sale de esa clase media y se vuelve alta, porque claro que hay esa oportunidad, de saber y de entender su misma lucha para poder Entender y distribuir esa distribuir. riqueza a Ajá. la que a la que esa persona llegó. Ujú. No No decir, que no decir, pues yo le batallé y me explotaron, ya nomás pues ahora voy a sí, explotar. ya nomás se vuelven a de otra clase y ya empiezan a ver con, Vengo de ser explotado y voy a ajá, explotar. y eso no debe de ser. No, creo que debemos de cambiar ese pensamiento en todos los estratos sociales, ¿eh? Desde la más baja hasta la más alta. Pues Que más bien desde la más alta hasta la más baja. pues de donde, ajá, pues en Sí, todo el porque espectro de la, pues del, el de del, abajo del cómo te va a mexicano. mirar, pues siempre te va a mirar para arriba. Pero es lo que hablamos, ¿no? Hay veces que también las clases bajas, por tener algo que tú ya no tienes, como clase un poquito más arriba, te desdeñan. Ajá. Ese es como hasta ya no quiero decir esa palabra aspiracionismo porque la toman mal, ¿no? Pero es esa parte y tampoco individualista. El ser humano crece en su cerebro, crece en sus pensamientos, en su filosofía individual. Sin embargo, tenemos que entender que el crecimiento de esa mente es para compartirla con nosotros. Ujú. Es por eso que hablo de, ni siquiera en el bosque eres individualista. Tienes que pensar en tu ecosistema, tienes que pensar en, en, en que no se te acaben tus recursos. Y hay Ujú. recursos humanos, hay recursos industriales o manufactureros, o sea, hay recursos de todo. Y hablábamos la otra vez de también un poquito, así ya para terminar, Ujú. como estos personajes que somos o que son herramienta, que a pesar de que tienen conocimientos son manipulables y que se vuelven herramientas simples. Casi siempre, como ahora en las elecciones, manipularon a todos los jóvenes. Yo digo que sí fueron muchos jóvenes los que votaron por esa clase, por los opositores o por quien haya sido, pero sí hay mucha manipulación en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el pasado y el presente, pues lo viven bien algunos, Mira, como hablando, los influencers. no, bueno,
No, bueno, los Pues, influencers, ese tipo de personas sí rayan la ignorancia así desmedida, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de las personas que tienen estudios o que están estudiando, hay veces que les da vergüenza decir o pensar que pertenecen a una clase inferior a la que ellos se sienten aspiracionalmente. El conocimiento te da esa oportunidad de vislumbrar todo, ¿no? De tener un espectro más grande de tu pensamiento y pues te hace ver que no quieres pertenecer a lo más, ajá, la a una clase más clase baja. obrera, a una Ujú. clase trabajadora, a una clase pobre. Entonces, incluso se manipula en ese sentido en el que, por ejemplo, las palabras del presidente que a veces están mal utilizadas o Pues a veces se le sale una que otra palabra que, se pero, camuquea. ajá, pero también nosotros tenemos la obligación de ver a ver qué significa esa palabra, a ver si la dijo bien o por qué la dijo. Hay que ver el contexto en el que está hablando. Sí, y yo creo que también hay que ver la profundidad o hay que ver a estos comentócratas, qué es lo que quieren, porque también son de ese tipo en el que enfrascan a toda una población que no es, ¿no? Pero ellos porque quieren, porque yo pienso que sí entienden, pero lo hacen porque tienen ellos otro jefe que les dice tú tienes que hablar así para que la comunidad entienda lo que tú estás transmitiendo, así, no lo que ellos piensan, porque sí hay muchos que sí dicen, ay, no, no puede ser, y sí lo buscan. Ay, yo no quiero ser pobre, yo Ajá. mejor voto por Anaya. Ajá. O por Cuadri. Me junto con los ricos y ya soy rico. Y ya viste lo que dice Cuadri, ¿no? Todo lo que está Ay, haciendo sí. Obrador o lo que está haciendo este gobierno, pues vamos a deshacerlo porque es una pérdida, ¿no? De tiempo y sobre todo las cosas que está haciendo para el sur. Ay, no, Pero sí viste lo que dijo, ¿verdad? sí. Las dos, el tweet y lo que acaba de decir hace poco en una entrevista para Latinos, me parece que es. Pero bueno, creo que debemos de seguir en el próximo programa, en el próximo capítulo. Uh-huh. Este es el 4º capítulo y salud por eso, Ma. Salud. Salud porque, Echando pues bueno, chela. echando chela podemos decir lo que pensamos, sabiendo que la realidad es mucho más fuerte y mucho más cruda. Más cruda de Sí, lo que nosotros podemos pensar, porque como decimos es desde nuestra experiencia y desde donde estamos. Entonces, pues espero seguir con este ejercicio, Ma, y pues de aquí para adelante vamos a tratar de estar un poquito más informados y tener las fuentes y más poco a poco, concretas pues, para que entendamos. Ajá. Pues, gracias, Ma, y de nada. salud. Salud.